La etnografía en la documentación lingüística. El objetivo más amplio de la información etnográfica es buscar, presentar y preservar la herencia cultural de la comunidad para vincularse con la información lingüística y su anotación y análisis, así como la recolección de datos o crear una base de datos. Dos preguntas fundamentales para conducir este artículo son las siguientes. La primera, ¿qué busca un etnógrafo cuando consulta una documentación de lenguas? Y la segunda, ¿qué tipo de información puede parecer irrelevante para un lingüista, pero altamente relevante para un etnógrafo? En este caso, también la autora se enfoca como ejemplo en el caso de la lengua cuicuro, que es una lengua caribe que se habla en Brasil. Sin embargo, para estar más cerca del contexto de en mi caso, yo voy a aterrizar los ejemplos en las lenguas totonaca, por ejemplo, y algunos en la lengua náhuatl. El primer apartado en el programa de Bruna Franquetto se titula Un comentario sobre el lenguaje y la etnografía. Ella emplea las palabras de Malinowski acerca de que el lenguaje es la principal herramienta de los etnógrafos. Ellos obtienen gran parte de la información destinada al entendimiento del otro a través del discurso de sus nativos, que actualmente ya se denominan colaboradores. Esto puede interpretarse de dos maneras. La primera es la teoría estructuralista, según la cual se otorga gran importancia a la noción de códigos. La segunda, la teoría culturalista, se define como la observación directa, el compromiso y el trabajo interpretativo constituyen aspectos esenciales del trabajo etnográfico. Según la autora, los etnógrafos tienen tres tareas principales: reconocer géneros y registros del habla, describir los contextos en los que se desarrollan los eventos del habla e identificar términos significativos. Los términos significativos pueden convertirse en categorías nativas clave para ser exploradas ampliamente en el análisis y en los esfuerzos para explicar las cosmologías, las estructuras sociales, los acontecimientos rituales, las transcripciones y transformaciones entre los mundos humano y no humano. La autora hace una distinción entre lingüistas y etnógrafos. Sin embargo, ambos protagonistas comparten el propósito de explorar lo singular para elaborar comparaciones. La autora va a enfocarse en la figura del etnógrafo, La autora va a centrarse en la figura del etnógrafo, que los etnógrafos crean otra forma de discurso en su propia lengua. Además, el discurso etnográfico enfrenta el trabajo de introducir a su audiencia en un universo particular en el que convierte lo exótico en familiar y lo familiar en lo exótico. Dos fases muy importantes en este proceso son la transcripción y la traducción. La transcripción debe representar con el mayor cuidado posible la forma melódica y rítmica de las unidades del habla. La traducción, por su parte, en términos de antropología, tiene que ser buena en el sentido de ser competente, y esto tiene que incluir el conocimiento lingüístico y el antropológico. Además, tiene que ser buena porque debe respetar los significados que se encuentran contenidos en la lengua fuente. La traducción es el término principal que nos va a conducir también en este trabajo. El siguiente apartado se intitula Algunos temas de interés para el etnógrafo. Aquí la autora va a insistir en qué consiste la documentación lingüística, y esta se conforma por la colección de textos, y estos textos son grabaciones anotadas de eventos de habla, y también se conforma por una base de datos léxicos. Una aclaración muy importante que hace se refiere a que los etnógrafos no están interesados en la información sobre las estructuras lingüísticas por sí mismas. Según la autora, las estructuras lingüísticas solo les resultan interesantes cuando pueden relacionarlas directamente con la cultura y con la historia.
En este caso, es importante advertir que también en clase ya hemos hablado al respecto. Por ejemplo, para los interesados en recopilar la tradición oral, no sería muy importante anotar la transcripción fonética, sino más bien el discurso en sí mismo y la traducción al español, por ejemplo. Conceptos directrices que surgen en este apartado son dominios semánticos y dominios temáticos. En el apartado que se intitula Consultar una base de datos léxicos, el dominio semántico se refiere al conjunto de rasgos que definen campos de significado muy generales e incluyentes. Suelen ser relevantes para la marcación gramatical y están asociados con un vasto número de entradas léxicas. Los dominios temáticos o campos temáticos también se encuentran con mucha frecuencia en la clasificación de los dominios semánticos. Cabe destacar también que los etnógrafos se benefician de la cantidad de detalles aportadas en definiciones y del cuidado en la elección de las palabras en traducciones. Más adelante se presentan ejemplos de los dominios semánticos y de los dominios temáticos. La autora habla de la palabra oto, que significa dueño, pero además agrega que esta palabra oto, proveniente del cuicuro, designa una relación muy particular de control entre una persona y un objeto culturalmente relevante. Yo aludo, por ejemplo, al caso de una expresión en totonaco, Chilahuilanantit, que se traduce en español como ¿cómo están ustedes? Sin embargo, cabe aclarar que hay una marca que se omite en la traducción en español, que es la huilá, que quiere decir sentados. En el siguiente caso también la misma forma de decir ¿cómo están ustedes? Chilacahuahuilanantit. Aquí hay dos omisiones que pasan a la traducción en español y es la que se refiere a cara, es de estar de frente, que se marca en la palabra laca o lacan, que es cara, y huahuilá, que habla de la expresión de estar sentados. Aquí cabe destacar también que la autora habla acerca de que muchas veces la traducción no da cuenta de todo el espectro de significaciones de una palabra. Desde un principio no podemos saber a qué se refiere la expresión tanto de estar de frente como de estar sentados, pero se refiere a un contexto implícito. Si observamos la ilustración en esta diapositiva, aquí esto va a marcar claramente la disposición que se marcaba en la expresión en totonaco y habla de dos relaciones implícitas. Una, de que el diálogo se realiza mientras los individuos están de frente, y la otra es de que los interlocutores tienen que verse a la cara, al rostro. Esta es una característica que yo interpreto como parte de las realidades mesoamericanas que se comparten en los diferentes pueblos que conforman dicha área cultural. Otros elementos que se comparten muy conocidos son la utilización del calendario solar y lunar y la numeración vigesimal. Este ejemplo cabe destacar que es para ilustrar el tema que estaba explicando anteriormente. Y también podemos retomarlo para el caso de las cuestiones intraducibles. Aquí se presentan los campos temáticos. Estos pueden ser de parentesco, de partes del cuerpo, cultura material o artefactos y actividades de subsistencia, entre otras. Cabe destacar que los campos temáticos varían en función de la diferencia cultural y geográfica de cada área, por lo que estos que se presentan no son determinantes o quiere decir que se apliquen a muchos contextos. Ahora pasamos con el apartado de consultar textos. La autora enfatiza que textos, en este uso que le vamos a dar, significa sesiones anotadas de grabaciones de audio o video de eventos espontáneos o elicitados, y tales grabaciones suelen ser de conversaciones, narraciones o discursos rituales. Además, nos adentra en los temas de interés para un etnógrafo, y estos pueden ser temas estándar en etnografía, lamentaciones rituales, onomásticos, topónimos, etc.
Ahora bien, voy a poner un ejemplo acerca de los topónimos. Esta lista nos la da la autora para decir que se puede extraer información etnográfica. Voy a hablar, por ejemplo, de la palabra Cholula. Cholula es una palabra de origen náhuatl que se compone por las palabras Chologua y Lan. Chologua significa huir y Lan es una parte locativa. Entonces la palabra resultante es Chololan, que se traduce al español como lugar de los que huyeron. Aludo a este ejemplo porque tiene claras razones de referir la teoría de la continuidad mesoamericana. Y en el caso de este topónimo se trata de una ciudad que fue habitada desde tiempos de antes de la era cristiana. Inicialmente fue habitada por xicalancas, sin embargo, después llegaron invasores nómadas provenientes del norte y ellos se quedaron a vivir en este lugar. Por lo tanto, ellos denominaron a la ciudad como Chololan, es decir, lugar de los que huyeron. Ahora bien, voy a señalar que es imposible y para nada realista abarcar toda la lista anterior de los campos temáticos, pero un conocimiento de estos temas clave por lo menos puede ayudar al investigador no antropólogo a identificar y recolectar la información culturalmente trascendente cuando le sea posible. Y cabe también señalar que las narraciones míticas son obras etnográficas en sí mismas. Finalmente, para concluir este apartado, voy a indicar que los etnógrafos están interesados en conjuntos de información que permitan plantear preguntas, formular hipótesis y ponerlas a prueba, como se lleva a cabo en todo método científico. Ahora vamos a pasar con la exploración de una documentación léxica desde un punto de vista etnográfico. Nuevamente vamos a indicar que el enfoque será sobre el proyecto de la lengua cuicuro. Existen dos preguntas muy importantes. La primera es cómo un etnógrafo debe examinar los documentos, es decir, las sesiones en la documentación de una lengua, y la segunda, qué tipo de recursos son particularmente útiles en la sesión. Y estas dos preguntas nos van a indicar la dirección de este apartado. Es necesario establecer una red de ligas inteligentes entre narraciones, lexicones, ya sea diccionarios o programas de edición de léxico, imágenes y estudios analíticos para que ayude al usuario a navegar a través de las enmarañadas redes de significados de una cultura. Y también habrá una discusión sobre los distintos tipos de habla. Este apartado se conforma por lengua e identidad, formas del habla, historia, paralelismo y finalmente campos temáticos y temas intraducibles. Respecto a lengua e identidad, la autora señala que la lengua es un marcador diacrítico de identidad social y política, tanto individual como colectiva. Esto quiere decir que la lengua es la que va a enfatizar y a señalar la marca de identidad de tanto individualmente como colectivamente. Así, mediante la lengua se puede nombrar a la realidad de otros grupos humanos a partir de las características de la lengua. Una habilidad del lingüista, además, consiste en documentar y describir las variantes de una lengua para el ejemplo de las distinciones rítmicas y melódicas de dos lenguas en una zona de relaciones interculturales de Brasil, el Alto Xingu, que es el área en la que se va a centrar el estudio. El siguiente, formas del habla o géneros, habla de que los géneros de habla identificables están distribuidos en un continuum cuyos polos van desde el habla cotidiana hasta los cantos en los que el ritmo de la lengua cotidiana queda transfigurada por otro patrón métrico y otro ritmo. Así tenemos que las formas del habla pueden ser el habla cotidiana, que es prosaica, cantos, discursos de los dirigentes y discursos ritualizados, entre otros. Respecto al subtema de historia, aquí habla de tres conceptos muy importantes. Uno es la modalidad epistémica y los dos siguientes, la narrativa histórica y la narrativa mítica.
Los marcadores de modalidad epistémica transmiten información acerca de la relación entre la persona que habla, sus afirmaciones y los interlocutores. Incluyen indicadores de evidencia, rumores y otros modificadores de verdad de un enunciado. Por su parte, el subgénero narrativo histórico se forma por la actitud del hablante en relación con el contenido de sus recuerdos, y a su vez se distinguen dos modalidades del discurso que se forma a partir de los recuerdos. Uno es la narrativa histórica y el otro la narrativa mítica. Esta cuenta los orígenes de las variedades culturales y se sitúa al principio de los tiempos. Las narraciones históricas, o sea, estos dos tipos de narraciones, pueden conectarse con estudios históricos y arqueológicos. Por ejemplo, nuevamente cito el caso de Cholula, que puede dar información desde el testimonio oral o desde el topónimo de los grupos humanos que han habitado ese lugar. Respecto al paralelismo, se destaca que en las narraciones puede haber muchas repeticiones. La alta incidencia de repeticiones aparece sobre todo en culturas basadas en la oralidad primaria. Estas repeticiones son llamadas construcciones paralelas. El paralelismo, que puede ser léxico y gramatical, es una característica definitoria de los géneros de arte verbal. Además, no olvidemos que según Walter Ong, las repeticiones sirven para retener la historia, retener un componente principal y enfatizarlo. Además, sirve para darle continuidad a la narración, específicamente de tradición oral. Y finalmente llegamos a los campos temáticos y temas intraducibles. Los temas intraducibles pueden ser los referidos a temas clave como son los rituales o la cosmología, ya que son temas que conectan mundos y son motores esenciales del mantenimiento de la unidad local de la aldea, es decir, mantienen una cohesión social en la comunidad. Y, por ejemplo, nuevamente aterrizando en el ámbito de nuestro contexto, las creencias totonacas, por ejemplo, son intraducibles. Por ejemplo, el caso del compañero animal del hombre, de un compañero, se pronuncia liaxtuc, o como puede ser el caso del nahual de la cultura náhuatl, que también es un término intraducible y pasa a formar parte del léxico de las demás lenguas como nahual. Y finalmente, en conclusión, llegamos a las siguientes resoluciones. En primer lugar, la intención no era responder a cómo se anota la información etnográfica en una documentación lingüística en términos técnicos. La autora dio la sugerencia de que los metadatos ligados a las sesiones podrían incluir información etnográfica más detallada y determinante, es decir, incluir una especie de etnografía compacta y monotemática. Esto me hace reconsiderar que, por ejemplo, en el apartado de formas de habla, pueden incluirse en los metadatos información general sobre la descripción, por ejemplo, de las palabras o de las propiedades características de una lengua. Además, habla de que puede ser de utilidad una colección sistemática de observaciones de novatos, en especial si señala las sesiones posiblemente relevantes e incluye una evaluación de la calidad de la traducción y del comentario sobre mitos u otro material etnográfico. Y para incluir una etnografía completa, el formato digital constituye una mejor forma de enfrentarse a la compleja información que requiere la investigación antropológica. Muchas gracias por su atención. Pashkat Katsi.